Con eso. Trajimos una Biblia, tenemos una Biblia en casa. Usted que va manejando, por favor, usted solamente hágalo con su corazón, pero todos los demás podemos poner nuestra mano sobre la Biblia, levantarla y decir: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según necesitamos hoy, Señor. Aliento, fortaleza, dirección, instrucción, desafío, lo que tengas para nosotros, dánoslo, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestra historia de gracia se llama el mensaje de hoy. Recuerdan, estamos con la Iglesia de los Sueños de Jesús y estamos estudiando la carta a los Efesios. Terminamos ya el capítulo 1, y digo ya porque tardamos un tiempo en la última serie. Pero ahora estamos en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Si queremos entender mejor la enseñanza de hoy, pues, se llama nuestra historia de gracia, pero podemos llamarle también con los pies sobre la tierra. O sea, la idea de los pies sobre la tierra, la idea de entender las cosas. Déjenme introduzco de este modo. El pasaje que hoy estudiaremos es, por así decirlo, un himno a la gracia de Dios, como este canto también que escuchamos. Es uno de los pasajes que los cristianos del primer siglo más memorizaban por su claridad y su extraordinario valor doctrinal. Se sabe eso historiográficamente hablando, que es un pasaje que muchos cristianos memorizaban, lo citaban a menudo, los padres de la iglesia o los cristianos de antes. Nos dice lo que éramos los seres humanos antes de conocer al Señor, pecadores. Y nos dice qué fue lo que hizo Dios, nos amó. Es decir, que lo que este pasaje dice no permite ninguna clase de orgullo espiritual, ningún tipo de soberbia en nosotros. Establece claramente la materia prima de la que está formada la iglesia. La materia prima de la que está formada la iglesia. La iglesia somos nosotros, los seres humanos que hemos creído en Jesucristo. No me refiero al edificio, porque mucha gente le llama iglesia al edificio. No, a la iglesia. Este pasaje establece la materia prima de la que está formada la iglesia. Seres humanos que han sido perdonados, salvados y transformados por la gracia de Dios. La iglesia de los sueños de Jesús está formada por gente redimida, que se sabe redimida, que reconoce su origen y por eso vive con gratitud y comparte con pasión la esperanza de salvación al mundo entero. Por eso, déjeme distribuir estas enseñanzas que aparecen en este pasaje de que vamos a estar leyendo, que es Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Es más, voy a leerlo de una vez acá, anticipadamente, después iremos parte por parte, pero vamos a leerlo acá. Efesios, busquen su Biblia también usted, por favor, para que lo lea conmigo ahí en su casa. La carta a los Efesios, capítulo 2, mi Biblia no tiene, así sí tiene, dice así: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, o sea, cortados con la misma tijera. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Qué pasaje, ¿no? Esto es un himno. Por eso, aunque lo vamos a volver a leer parte por parte, había que leerlo así todo junto como lo es. Qué himno tan hermoso. ¿Qué nos dice? Distribuyamos las enseñanzas o analicemos las enseñanzas parte por parte, estos versículos, diciendo lo siguiente. Punto número 1. El resumen de la bendita aventura de nuestra vida. El versículo 1 de Efesios capítulo 2 es el resumen de la bendita aventura de nuestra vida. Mire cómo dice en resumen nuestra vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, si nuestra vida es una película y alguien quiere saber de qué se trata, pues se trata de unos a los que Dios les dio vida habiendo estado muertos en sus delitos y pecados. ¡Pum! Se resume todo.
Es más, el texto comienza expoliándonos el final, ¿no? O sea, anticipándonos el final. Les dio vida. Nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. De eso se trata nuestra existencia. Este es el resumen de nuestra vida. Vivificados, habiendo estado muertos. La vida de, no sé, el hijo de la viuda de Naín o la vida de Lázaro, es el resumen de esas vidas. Estaban muertos, Dios los resucita. Es nuestro resumen también de nosotros. Para poner los pies sobre la tierra, hay que comprender esto. Hay que comprender esta verdad. Este es el resumen de la bendita aventura de nuestra vida. Que nuestra vida, nuestra nueva vida es un regalo. Este verso breve dice que nuestra vida es un regalo. Nuestra nueva vida es un regalo. Lo que usted y yo ahora vivimos en Cristo es un regalo. Que nuestra condición era la más absoluta desesperanza y muerte. O sea, nuestra condición anterior era la de la más absoluta desesperanza y muerte. También dice este pasaje que éramos responsables de nuestra condición, porque dice de nuestros pecados, o sea, ni modo que qué, ni modo que culpa de otro, culpa del papá, la mamá, no, era nuestra responsabilidad. Y número 4, que todo esto es algo que no debemos olvidar. Por eso, como subtítulo a esta reflexión le he puesto con los pies sobre la tierra, porque no debemos olvidar eso, debemos poner los pies sobre la tierra, aquello de que nos subimos al tabique y nos mareamos, ¿no? Porque de repente así nos pasa a los seres humanos. No podemos hacer eso. O sea, usted y yo tenemos los pies sobre la tierra. ¿Quién somos? Pues redimidos. Y nos sabemos redimidos. Y lo que significa redimidos es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es que estábamos en la más absoluta desesperanza y muerte. Y fuimos redimidos por Jesús. Esto es importantísimo. No lo debemos olvidar. Quien olvida eso se ensoberbece. Se pierde, ya lo perdimos, dicen por ahí, ya lo perdimos a fulano de tal, porque se ensoberbece. Pero punto número 2, el lado oscuro de nuestra vida. Porque ya dijimos que ese es el resumen de nuestra vida, pero ahora vamos por varias partes de nuestra vida que el pasaje nos muestra. Y la primera de ellas, el lado oscuro de nuestra vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, los delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, conforme al demonio mismo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Es más, Pablo lo dice en primera persona, entre los cuales también todos nosotros, o sea, no ustedes o abuela de pecadores, ¿dónde andaban? No, andábamos. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que en los demás. Oiga, se trata de una descripción franca de nuestro vergonzoso pasado. Es más, yo tuve la tentación cuando preparé esto de abordar solamente este primer punto, pero no se puede porque, solamente el primero y el segundo estos, pero no se puede en este mensaje. Tenemos que ir hasta el final porque si no nos quedamos en la triste historia del lado oscuro de nuestra vida. Así le llamé a esto, ¿no? El lado oscuro de nuestra vida. No nos podemos quedar, no puedo dejar pendiente yo y decir, bueno, la otra semana hablamos del lado luminoso. No, porque nos quedamos muy tristes. No puedo hacerle así como las telenovelas de tragicomedias que se quedan así bien mal y está esperando la señora para el otro día, ¿qué va a pasar? No, pero aquí se trata de una descripción, por eso tenemos que ir hasta el final, pero esta parte, este lado oscuro de nuestra vida, y en este pasaje se trata de una descripción muy franca de nuestro vergonzoso pasado, pero sí, intrínsecamente también exalta la gracia de Dios en nuestra vida, porque si estábamos tan mal y nos salvó, oiga, la gracia de Dios sí, en serio, es algo de otro nivel, como dicen ahora acá, ¿no? Tenemos que reconocer entonces una cosa: la palabra de Dios siempre es honesta y nos confronta con la verdad para no destruirnos con la mentira. Escúcheme, la palabra de Dios siempre es honesta y nos confronta con la verdad para no destruirnos con la mentira. Los falsos evangelios que se predican en nuestro tiempo hablan del empoderamiento del ser humano y que hay que empoderarnos. El poder de nuestras palabras, decláralo, hermano. Deje pare de sufrir. Nos habla del amor y la tolerancia de Dios, que qué bueno que nos hablen, porque sí, Dios sí es un Dios amoroso. Pero muchas de estas posturas religiosas del momento no se toman mucho tiempo para hablar de la realidad del pecado, de la realidad de nuestro pecado. De hecho, es el problema de algunos libros cristianos, entre comillas, y de algunos sermones cristianos, entre comillas, que solo hablan como
como los profetas de la superación personal. Tú puedes. Mírate a ti mismo, descubre el campeón que hay en ti, decláralo, sigue adelante, levántate. Y todo como que tú puedes hacerlo. Y se les olvida predicar de la vergonzosa realidad en la que estamos los seres humanos. Yo alguna vez fui a una iglesia de esas, de esos profetas de la superación personal, una iglesia muy grande. En el primer culto había 7,000 personas, en el segundo culto había como unas 5,000 personas y en el último culto había 14,000 personas, un auditorio gigantesco. No digo el nombre porque no me gusta eso de decir nombres, pero esta persona, yo decía, qué bárbaro, predicó un sermón que por su elocuencia y por su oratoria fue magnífico, pero magnífico, extraordinario. Se notaba que todo estaba planeado de manera perfecta, sus movimientos, es más, se le notaba que estaba así como jalateado. De hecho, los otros que lo critican más severamente que yo han investigado y dicen que sí se hizo cirugías y no sé qué, su esposa también, pero eso es lo de menos, olvídese de eso. Pero, oiga, un mensaje tremendo que hablaba de hecho, por eso lo traigo siempre en la mente, aquella frase de descubre el campeón que hay en ti, porque ese es un lema de esa iglesia, y estaba como comenzando ese lema. Pero y luego dijo a los seres humanos que estaban ahí, 14,000 personas en el último culto, que tú puedes descubrir y puedes ser un campeón y puedes seguir adelante. Y yo decía, sí, cierto. Sí es verdad que se puede, no que podamos, sí se puede, pero en Cristo. Pero se puede después de arrepentirse. Se puede después de reconocer la clase de persona que fuimos. Se puede después de humillarse ante el Señor con la vergüenza de haber sido terribles pecadores y decirle, perdóname, y entonces redimidos, transformados, y entonces ahora sí en su nombre. Pero yo decía, ¿a qué horas dice eso? Por Dios, ¿a qué horas lo va a decir? Yo veía 14,000 personas en el otro culto, 5 en el otro, 7. Fuimos a todos. En el de en medio no predicó el norteamericano, predicó un mexicano, famoso, famosísimo. A usted le encanta, si digo su nombre, van a gritar, porque es cantante más que pastor. Pero era el sermón similar, una copia medio al carbón, pero era como una copia. Pero yo decía, ¿a qué horas dicen? ¿A qué horas dicen que para ser ese campeón hay que primero reconocer que soy un derrotado? Hay que reconocer que soy un perdedor y pedir perdón por lo que he hecho. ¿A qué horas dicen eso? Nunca lo dijeron. Nunca, ninguno de los dos lo dijo. Tuve una crisis espiritual ahí en ese lugar, porque pensé, no es posible. 14,000 personas escuchando una excelente homilía, una excelente perorata, una excelente oratoria, llamó la atención a todos. Yo pensé, si lo dice, caen de rodillas aquí estos 14,000, pero nunca lo dijo, nunca jamás lo dijo, porque muchas congregaciones no predican esto, no predican de dónde salimos ni cuánto debemos reconocer dónde estábamos para poder ahora estar en una condición diferente. Pues este pasaje nos confronta con la verdad de la vida de perdición que en otro tiempo fue nuestra experiencia. Porque si no reconocemos eso, no hay cristianismo, hermano. No hay cristianismo. Sin el reconocimiento del infierno no hay cielo. Sin el reconocimiento del pecado no hay gracia. Porque la gracia es justamente el que nos perdona los pecados, pues si no lo reconozco. Cuando Juan, el apóstol, ahí en la primera de Juan, habla del perdón, no dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice, si pedimos perdón, Él nos perdona todo. No dice eso, dice si confesamos nuestros pecados. No se trata de solo decir, sí, perdóname, Dios, tú ya sabes, ay, perdóname, ay, todo lo que se te ocurra. No, si no confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, o sea, tiene que ver con reconocimientos. Claro. Por eso reflexionemos en lo que nos dice este pasaje respecto a esta nuestra época oscura de nuestra vida. El pecado, hermanos míos, es universal. Es decir, todo hombre, toda mujer son pecadores. Y digo, no se trata de, como dicen mal de muchos, consuelo de tarugos, ¿no? Algo así. No, pero sí, todos somos pecadores. Pecado es no llegar a ser lo que podríamos y deberíamos ser. La palabra para pecado en griego es amartía, que significa errar al blanco. Errar al blanco. Un arquero tira una flecha, no le pega, no le da al lugar, a la diana, al centro de la diana, no le da. Entonces eso es pecó, fallar al blanco. Pecar es no llegar a ser lo que podríamos y deberíamos ser. Pecado es frustrar el plan de Dios en nosotros. Usted y yo no podemos echarle a Dios, a perder a Dios. No podemos echarle a perder su plan a Dios. Usted y yo no podemos. Pero sí podemos echar a perder el plan en nuestra vida. Pecado no
es solo violar o quebrantar una ley establecida, sino fracasar al hacer de la vida una cosa diferente a lo que debería ser. Pecado es no realizar correctamente nuestro papel de padre, de esposo, de hijo, etcétera, etcétera. Pecado es fracasar en mantenerse en la dirección incorrecta, alejándonos de Dios en vez de acercarnos a Dios. Hay personas, incluso personas que se dicen cristianas, que siguen caminando alejándose de Dios cada día, en lugar de seguir caminando hacia Dios con más fe, con más oración, con más devoción, con más vida devocional. Pecado es vivir de acuerdo a los valores del mundo. Uy, eso está de moda en este momento. Hay predicadores famosos cediendo a la presión de las ideologías del momento. Eso es pecado. Sí, ir en contra de los valores y principios del reino. Pecado es darle la espalda a Dios, consciente o inconscientemente, porque ninguno diría, yo le di la espalda a Dios. La mayoría no dice eso, pero algunos le dan la espalda a Dios sin ser conscientes de ello. Pecado es desobediencia deliberada, pese a toda comunicación de Dios para nosotros, porque Él nos habla de muchas maneras. En Horeb usted tiene posibilidad de conectarse a más de 10 cosas en una semana para recibir bendición. ¿Qué digo? Más de 10, no sé, más de 15, no sé, porque con solo los devocionales ya son 7 y todas las demás actividades que tenemos. Pero sí, pecado es, a pesar de todo lo que Dios nos dice, mantenernos tercamente en desobediencia. Pecado es ser esclavos del deseo. El deseo es un mal amo, es un tirano implacable. La concupiscencia, le llaman la palabra también, es un tirano implacable. Es importante liberarnos de ese tirano, de ese esclavizador de nuestra vida. Pecado es vivir de acuerdo a la carne. En otra carta, Pablo enumera una serie de pecados, algunos escandalosos, pero otros no son tan escandalosos, por lo menos no son de esos escandalosos, sino son de esos que cotidianamente están presentes en nuestras comunidades incluso, y que se practican aun cuando parecemos muy decentes. Mire cómo dice Pablo, cuando habla de la carne, porque pecado es vivir en la carne. Y no estoy hablando de vivir en los músculos y el hueso, porque eso no lo dio Dios. Carne, en el contexto bíblico neotestamentario, significa la rebeldía del ser humano, la tendencia a ir en contra de los valores de Dios. Eso sería carne, la rebeldía humana, la depravada rebeldía humana. Y Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y aquí vienen una listita de pecados, un menú de pecados: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, y por lascivia entiéndase todo tipo de deseos inmorales, idolatría, hechicerías. Y uno dice, sí, qué bárbara esta gente, hasta de brujería andaban ahí y arrodillándose ante ídolos, pero luego dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Eso ya no parece tan escandaloso, pero también está en el texto. Envidias, tómale. Homicidios, borracheras, otra vez se puso muy grave, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto es Gálatas 5, 19, 21. Y se nota que dice cosas bien escandalosas. Y luego algunas casi que son envidias, y uno dice, bueno, eso, todos tenemos envidia, pues envidia de la buena, hasta hablamos de envidia de la buena. O sea, Pablo hace una lista de maldades para decirnos, aquí está, pecamos cada rato. Pecado es estar bajo la ira de Dios, bajo su justicia, bajo su juicio. Es decir, que todo lo que merecemos no es otra cosa que condenación. Esto es lo que hemos hecho. Esto es de donde hemos salido. No hay oportunidad de vanagloria ni de compararnos con otros, porque todo hombre redimido de esto fue sacado por el amor de Dios. Ahora, no se trata de regodearnos y de regocijarnos en esto que hemos leído acá. Pero oiga, pero de ahí nos sacó Dios. ¿Qué hacemos? De ahí salimos. Ahí estábamos nosotros. ¿Qué ando haciendo yo criticando a otro cuando yo salí de ahí? Y es más, y hay que decirlo, y de repentito todavía no salimos de algunas de esas cosas, porque no somos perfectos el día de hoy. Entonces, ese es el lado oscuro de nuestra vida. Así le hemos llamado, ¿recuerda usted? Porque el pasaje nos presenta eso, el lado oscuro de nuestra vida. Ya dijimos que en el versículo 1, dijimos que es el resumen de nuestra vida. Nos dio vida, habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora nos habla de esa época de mortandad, el lado oscuro de nuestra vida,
Y hace esta lista de cosas, Pablo, bueno, la tomé de Gálatas, pero en el pasaje de Efesios también habla de eso. Pero luego tenemos que llegar al siguiente punto. El lado luminoso de nuestra vida. Y sí, si le parece a usted que estoy usando un lenguaje tipo la Guerra de las Galaxias, más bien la Guerra de las Galaxias usó terminología bíblica, porque la Biblia habla de la luz y habla de la oscuridad también. Muy bien. El lado luminoso de nuestra vida. Pero Dios, me encanta este pero. Me encantan los peros cuando son pero Dios. Me encanta. No me gustan los peros cuando pero yo, pero aquel, pero lo que sea, pero cuando es pero Dios, es maravilloso, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, otra vez nos lo recuerda, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo, porque por gracia, y este es un texto que debemos sabernos de memoria también nosotros, no solo los cristianos de aquella época, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, en este caso fueron versículos 4 al 10. Después de habernos puesto en nuestro lugar, al confrontarnos con nuestro vergonzoso pasado, Pablo nos describe lo que significa nuestra redención. Hagamos una lista de cosas que significa nuestra redención. Nos amó. Número 1, nos amó. De hecho, el pasaje lo dice. Gracia y misericordia, dos manifestaciones del amor de Dios. ¿Recuerdan mi definición de gracia y misericordia? Gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Y misericordia es lo contrario. ¿En qué sentido contrario? Cuando Dios no nos da lo que sí merecemos. Gracia es cuando Dios nos da lo que no merezco. ¿Merezco ir al cielo? No. ¿Merezco su perdón? No. ¿Merezco vida eterna? No. ¿Me va a dar Dios todo eso? Sí, ya me lo dio. ¿Por qué? Por su gracia. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que sí merecemos. ¿Merezco ir al infierno? Sí. ¿Merezco estar perdido por siempre? Sí. ¿Merezco un castigo? Sí. ¿Y Dios va a hacer todo eso en mi vida? No. ¿Por qué? Por su misericordia. Porque descendió de los cielos, se hizo empático conmigo, simpático también. Se puso en mi lugar, ocupó mi lugar en la cruz. Eso es misericordia para que yo no viva lo que me merecía. Entonces, número 1, ¿qué significa la redención? Es esto que hizo por nosotros. Nos amó. Mire, Él no necesita nada de nosotros. ¿Qué hay en nosotros que pudiéramos darle para agradarle? Si todo le pertenece, ¿qué le puedo dar a Dios si todo le pertenece? Su perdón es un puro acto de amor, puritito amor, del más puro, absoluto amor. No, sin nada a cambio, ¿qué le puedo dar a cambio? Si todo lo que tengo viene de Él, si todo lo bueno que tengo viene de Él, lo único que no viene de Él es mi pecadote. Eso es lo único, mi condenación es lo único que yo me lo ajusticié solito, yo me lo gané, ahí sí me lo gané yo con mi esfuerzo. Mi condenación y mi pecado, eso no me lo dio Él. Pero qué cosa buena le voy a dar a Dios. Él no necesita nada de mí, así que fue puro amor. Nos perdona pese a que no solo quebrantamos su ley, sino también su corazón quebrantamos. Nos cambió de posición, no porque lo merecíamos, sino por su amor y gracia. Estábamos en el lugar de condenados, nos cambió a otra posición, la posición de redimidos. Ya no estamos en la silla de acusados. No, Señor, ya no somos en la silla de los acusados. Estamos en los lugares celestiales con Cristo. ¿Leyó conmigo el pasaje? Dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Ya no estamos en la silla de los acusados. No tenemos que vivir con el temor de perder la salvación. Es absurda esa doctrina. Los que creen en la caída de la gracia no creen en la gracia de Dios entonces. No creen en las promesas de Dios entonces. Creen que Dios dice y luego se desdice. Creen que Dios sí se arrepiente, que sí miente, cuando la Biblia dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si alguien me sale con que allá en Génesis dice que se arrepintió de haber hecho a la raza humana, esa es una figura literaria. No sabemos cómo siente Dios lo que siente, no sabemos cómo son sentimientos eternos, sentimientos divinos, y entonces para explicárnoslo usamos palabras humanas. Eso se llama antropopatismos, darle a Dios sentimientos humanos. Como cuando hacemos también antropomorfismos, dándole a Dios forma humana, cuando decimos que sus ojos o que el aliento de su boca, como si Él es espíritu puro. Él es espíritu puro, no tiene cuerpo como nosotros.
Entonces, ojo con eso. Pero sí, no tenemos que vivir con el temor de perder la salvación, sino con la alegría de disfrutarla, porque si nos dio la salvación es para siempre. Nos usó como muestra o como proyecto piloto. Cada uno de nosotros es como una muestra, como un proyecto piloto para los futuros, no para los anteriores. Para mí, un piloto de salvación pues fue quien me predicó de Cristo, o el mismo apóstol Pablo, pero ahora yo soy un ejemplo, una muestra para que otros entiendan cómo es la salvación. Eso me encanta. Demostró al mundo y al universo entero lo abundante de su bondad para con los seres humanos en Cristo. Eso dice el pasaje. Todo esto que estoy diciendo está en el pasaje. No tengo tiempo para ir a decirle en cada versículo, pero créame que ahí está. Si no quiere creérmelo, pues al ratito vuelve a oír el sermón con la Biblia en la mano así, o a lo mejor lo está haciendo ahorita para que vea que esto está ahí en el pasaje. Dice que demostró al mundo y al universo entero lo abundante de su bondad para con los seres humanos en Cristo. Nos preparó el camino, además. Si lo tenemos a Él, es más fácil portarse bien que mal. Cuando caminamos con Cristo, cuando de veras caminamos con Cristo, es más fácil portarse bien que mal. Las obras no producen fe, pero la fe sí produce obras. Eso dice el pasaje. O que preparó obras para que anduviésemos en ellas. Obrar bien no nos acerca a Dios, pero estar cerca de Dios nos hace portarnos bien y ser mejores. Así que entendamos una cosa, hermanos, para terminar este punto, que estoy hablando de lo que hizo por nosotros. Eso lo hizo por nosotros. Entendamos una cosa, el pecado es letal, fatal, mortal, contagioso. Nos convierte en cadáveres en vida, es decir, nos mata. Hay un programa en la televisión que en el Discovery que yo veía en el hospital, porque como es bien noche, pues de veces no me podía dormir, esas cosas, y veía ese programa de unos que hacen, no sé, se llama Desafío Bajo Fuego, algo así. Son herreros y los pueden hacer cuchillos, espadas, armas de guerra y no sé qué, así como de adorno. Y bueno, y siempre las prueban, porque hacen diferentes de ellos y luego las prueban a ver qué tanto se les queda el filo y qué tan letales son. Y el que las prueba, su letalidad, es un experto en armas, y cuelgan ahí un puerquito entero, de verdad, no vivo, por supuesto, muerto, pero cuelgan ahí cosas, costales de arena, y entonces prueban la espada, golpeando y cuchillando y demás, y el que las prueba siempre dice al final, bueno, aquí la empuñadura no está tan buena y no está bonita la espada, pero algo dice, o cosas buenas o malas, pero siempre dice, pero es letal. Y me gusta esa frase, pero es letal. El pecado es letal, hermanos. Es fatal, mortal y es contagioso, más que el coronavirus. Nos convierte en cadáveres en vida, es decir, nos mata la inocencia, la pureza de la vida, mata los ideales del ser humano, mata la voluntad. Y no quiero hablar más de eso, tengo muchos apuntes acá, pero mata nuestra relación con Dios y nuestra relación con otras personas. El pecado es un asesino. Lo que toca lo destruye. Pero la sangre de Cristo es más poderosa que el pecado mismo. La sangre de Cristo, y me refiero a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no que el día de hoy exista una sangre de Cristo por aquí en el mundo, no, me refiero a lo que hizo. Cuando decimos sangre de Cristo debemos referirnos a la que Él derramó en el Calvario para perdón nuestro. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario es letal para el pecado. Y se lo compruebo, que así debemos llamarle. En el Génesis, del otro extremo, iba a decir Apocalipsis, pero es en el otro extremo. En el Génesis, el primer vislumbre del mensaje del Evangelio está en Génesis 3:15, cuando el Dios Todopoderoso interviene y sí, sanciona a Adán y Eva, pero luego habla con el diablo, con la serpiente, y le dice a la serpiente que habrá enemistad desde ahora entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la maldad, y que la descendencia de la mujer, y se refiere a Cristo, le herirá en la cabeza. Es decir, le dará el golpe certero. Sí, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es letal para el pecado y es lo único que puede salvarnos. Pero el pecado es letal para el ser humano. Por eso necesitamos la intervención de Cristo. Sin embargo, de todo esto, Él nos redimió porque su amor es más fuerte que las cadenas del pecado. Así que, hermanos míos, pongamos los pies sobre la tierra. No éramos sino pecadores muertos, pero Él nos
amó y nos sacó del pozo en el que vivíamos, sea cual haya sido nuestra vida pasada, nos salvó. Así que vivamos sin orgullo, vivamos el día de hoy sin soberbia, considerando a los demás como compañeros de la bienaventuranza. Somos compañeros de esta bienaventuranza que se llama vida cristiana. Somos compañeros. Yo no soy nadie para decirle a este, oye, ¿qué te pasa? Eres chafa, o verlo así por encima del hombro, como que yo me creo la gran cosa. No se puede hacer eso. Está clarísimo que en el cristianismo, pues sí, hay algunos que llevan la delantera, tienen más años en Cristo, son más maduros, han crecido. ¿Cuál debe ser su actitud para los nuevos, para los que pues andan ahí batallando con el pecado, con las naciones? ¿Cuál debe ser nuestra actitud de solidaridad, de hermandad, de compañeros? Vamos juntos, adelante. Porque todos venimos del mismo mundo y a todos nos salvó el mismo Señor. Mire cómo hemos aprendido. Voy a resumir esto, pero de atrás para adelante. Esta última parte le hemos llamado el lado luminoso de nuestra vida. Y el lado luminoso quiere decir que Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, y todo eso que leímos. Es nuestro lado, nuestra única parte luminosa de la vida, la gracia de Dios. Antes de eso, estudiamos la otra etapa que le llamamos el lado oscuro de nuestra vida, en los cuales anduvimos todos en otro tiempo, y ya dijimos allá esclavos de la maldad. Pero quedémonos entonces con la primera cosa que dijimos aquí, que es el resumen de la bendita aventura de nuestra vida. Si alguien pregunta, ¿de qué se trata la película de la vida de Gilberto Gutiérrez? ¿O de qué se trata la película de la vida de usted, hermano? Pero no quiero decir ningún nombre, se me vinieron a la mente nombres, pero no quiero ni ofenderlos, ni que los demás digan, hubiera usado el mío, ni nada. Pero ¿de qué se trata la vida suya? En resumen, es una bendita aventura que puede resumirse de esta manera. Le dio vida cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Eso se puede decir de mí. Eso podría ser un buen epitafio, ¿no? En la tumba. Aquí yace quien recibió la vida cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Hermanos míos, esta es nuestra historia de gracia. Esto es vivir con los pies sobre la tierra. La iglesia de los sueños de Jesús está formada por gente redimida que se sabe redimida, que reconoce su origen y por eso vive con gratitud y comparte con pasión la esperanza de salvación al mundo entero. Señor Santo, gracias. Gracias por esta maravillosa aventura que es la vida cristiana. Estábamos muertos, pero tú nos diste vida. Fuiste más grande, más fuerte que el mismo pecado, que las cadenas de pecado. Ciertamente el pecado fue letal para nosotros, pero tú fuiste más letal con tu obra de salvación y nos has redimido. Gracias, Señor. Permítenos vivir entendiendo eso, sabiéndonos redimidos, siendo conscientes de eso. Aquí están nuestras vidas ante ti, Señor. Gracias. Bendito seas, alabado seas. En Cristo Jesús te lo decimos. Amén.